La parroquia San Pedro Claver de Andes presenta Palabra y Vida, un espacio para el crecimiento y la reflexión espiritual. Escúchenos todos los martes de 9:30 a 10 de la mañana por Transmisora Sur Andes de Todelar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra y Vida. Dirige el presbítero Carlos Fernando Galeano González, párroco de la San Pedro Claver de Andes. Bienvenidos. Un cordial saludo. Les compartimos desde este espacio Palabra y Vida. La parroquia San Pedro Claver les comparte un saludo en esta mañana de martes 27 del mes de septiembre, cuando por gracia de Dios tenemos la oportunidad de reencontrarnos para compartir la palabra de Dios, un mensaje que es lleno de vida y esperanza y que pretende alimentar no solamente nuestra fe, sino fortalecer nuestras relaciones humanas, nuestros proyectos personales y familiares de vida. Hoy démosle gracias al Señor por todos y cada uno de nuestros familiares, bienhechores y amigos. Tengamos una palabra, un pensamiento, una oración de gratitud por todos aquellos que diariamente se cruzan en nuestra vida y con sus experiencias, con su trato, van haciendo de nuestra vida cada día un proyecto siempre de felicidad. Démosle gracias al Señor también por los momentos en los que, a pesar de las dificultades, aprendemos grandes lecciones, tenemos grandes aprendizajes. Pidámosle al Señor que nos siga llenando de mucha fortaleza y que sigamos teniendo la capacidad de reconocerle, sentirle y descubrirle presente en nuestro diario vivir. Hoy queremos darle gracias a Dios por todas nuestras familias rurales y urbanas. Darle gracias a Dios también por esta oportunidad que nos brinda a través de estos medios de comunicación de poder llegar hacia cada uno de sus hogares, a nuestras familias rurales que están en sus jornadas laborales, también a nuestras familias urbanas que se dedican a tantas actividades, a los servidores públicos, a los comerciantes y a tantas personas que en diferentes lugares, no solamente de nuestro municipio Andes, sino en municipios vecinos y cercanos, se puedan estar contactando y sintonizando con este espacio Palabra y Vida. Un agradecimiento también muy cordial y muy sincero a Transmisora Sur Andes, que siempre, con su profesionalismo, a todos los miembros del equipo de trabajo, nos siguen permitiendo llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Pidámosle pues hoy al Señor que nos regale la capacidad de ser pacientes, que podamos ejercer esa paciencia y misericordia con nosotros mismos. Y también, así como hoy el Evangelio nos hablará de la lección que da Jesús a sus discípulos de aprender a ser pacientes y tolerantes, también nosotros, que estamos llamados a caminar el camino de la vida y tenemos la posibilidad de recorrerlo con Jesús como nuestro compañero, podamos en ese seguimiento aprender a ser tolerantes frente a la incomprensión que a veces podamos encontrar en el camino, frente a los rechazos que podamos experimentar, las frustraciones o los fracasos, para que en nosotros no nazca el espíritu del resentimiento o de la venganza o la necesidad de solucionar con violencia las diferencias, sino que el Señor pueda tocar nuestros corazones y enseñarnos el camino de la paz, el camino de la reconciliación. Que esta mañana, cuando compartiremos este mensaje de vida, esta palabra de vida, realmente podamos pedirle a Dios que nos enseñe a transitar el camino de la no violencia, que nos enseñe a serenar nuestros pensamientos, a controlar nuestras palabras, a dosificar también nuestras reacciones frente a la frustración, frente al rechazo, frente a los conflictos. Y de esta manera poder compartir la paz que el Señor quiere seguir sembrando en nuestros corazones. Pidámosle pues, hermanos, al Señor que nos ilumine y que nos permita escuchar y acoger esta palabra que hoy se nos proclama en este martes 27 de septiembre como la gran invitación a transitar el camino de la paz
y a seguir el camino y el ejemplo que el mismo Jesús ha recorrido y nos ha ofrecido. Hermanos, hoy la liturgia nos invita a compartir el Evangelio de San Lucas a la altura del capítulo 9, de los versículos 51 al 56. Quienes tienen su Sagrada Escritura en casa, quienes tenemos la Biblia en casa, pues podemos ir tomando nota de la palabra que se nos va compartiendo, el Evangelio de San Lucas, que está ubicado en el Nuevo Testamento, a la altura del capítulo 9, de los versos o versículos 51 al 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos anunciaba el evangelista San Lucas en este texto, en el cual nos va contando un viaje, un itinerario que Jesús comienza. Aunque ya Jesús había comenzado a ejercer su ministerio público, hoy se comienza un viaje. Jesús toma una decisión muy importante, una decisión radical que cambiará no solamente el destino de su vida, sino el destino de la humanidad. Y todo parte del detalle que nos ofrece el texto bíblico. Jesús toma una decisión, Jesús se apersona. La psicología nos dirá que esto es un comportamiento llamado personalización, es decir, apersonarse de algo. Jesús toma una decisión de ir a Jerusalén. Y con el paso de los días, este viaje va a ir revelando parte del proyecto y la misión de Dios que se va concretando y se va cumpliendo en la persona de Jesús. Y los discípulos que van caminando con él, que han decidido seguirlo, tratarán forzosamente de comprender lo que significa verdaderamente seguir a Jesús, porque hasta el momento los discípulos han estado muy deslumbrados por todo lo que oyen de Jesús, por los milagros que él realiza, por las enseñanzas, pero también en este viaje van a ser muy conscientes de las grandes contradicciones que trae consigo el seguimiento a Jesús, que aparentemente o de una manera muy romántica o nos quedaríamos muy espiritualista, podríamos también pensar los creyentes de este tiempo, de este nuevo siglo, que seguir a Jesús es un camino donde solamente es posible experimentar gozo, alegría y felicidad. Sin embargo, ya desde el primer momento que Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén, experimenta el rechazo de un pueblo que tiene una manera diferente de adorar a Dios, que es el pueblo de los samaritanos, que se han distanciado del culto a Dios, se han distanciado del templo de Jerusalén y han construido un templo en un lugar diferente. Y entonces hay una pugna que tiene de fondo un tema cultural y religioso, y se ha dado la separación de estas dos culturas. Entonces, aquellos que adoran a Dios en Jerusalén y aquellos que adoran a Dios en el templo construido por los samaritanos. Qué importante que nosotros tengamos presente que la misma actitud o el mismo pensamiento que tuvieron los discípulos en ese momento, de pensar que el seguimiento a Jesús solamente implicaba bendiciones y alegrías, puede inundarnos también a los creyentes de este tiempo, desconociendo el contacto pleno con la realidad. Qué importante que nosotros nos dejemos tocar por este evangelio de hoy, que aunque es muy breve en su duración o en sus versículos, realmente son solo 5 versículos de este capítulo 9 del evangelista San Lucas, tiene un contenido muy importante. En un primer momento, la gran invitación a tomar decisiones. Qué importante cuando nosotros en nuestra vida nos apersonamos de tomar decisiones. Y qué graves consecuencias experimentamos los seres humanos, no solamente a nivel espiritual, sino en lo cotidiano de nuestras vidas,
cuando nos cuesta tomar decisiones y vamos por la vida dejando o permitiendo que las demás personas decidan por nosotros. Cuando los seres humanos nos apersonamos de tomar decisiones, nos personificamos, digamos que se da el fenómeno de la personalización, que nosotros le colocamos un nombre, un rostro concreto a las decisiones que se toman y es el rostro nuestro, el de cada uno de nosotros. Entonces nos sentimos protagonistas y conductores de nuestra vida. Cuando nosotros cerramos los ojos a la realidad, que puede venir por diferentes razones o motivos, y permitimos más bien que la vida vaya decidiendo, que los demás vayan decidiendo, entonces ya no somos los conductores de nuestra vida, ya somos pasajeros, y ya no somos los protagonistas, sino que somos víctimas. Y entonces la posición de nosotros frente a la vida, frente a los acontecimientos, frente a las personas, cambia radicalmente. Entonces una primera gran invitación es a que nosotros realmente nos apersonemos de decisiones que es importante tomar. Y solamente cada uno de nosotros en el fondo de nuestro corazón sabe cuáles son las decisiones con las cuales debe confrontarse. Algunas son a largo plazo, otras son a mediano plazo, pero algunas decisiones son a corto plazo, que son las que necesariamente tenemos que tomar en el día a día para la mejor manera de conducir nuestra vida. Primer gran invitación de la liturgia de la palabra hoy con el evangelista San Lucas: tomar las decisiones en nuestra vida. No permitir que la vida tome decisiones por nosotros, no dejar que los demás decidan por nosotros. Hacernos realmente protagonistas de nuestra propia historia. En un segundo momento, qué importante que nosotros tengamos claro que esas decisiones traen consecuencias y la manera de sortear las consecuencias de esas decisiones. Jesús tiene claro que el camino que va a experimentar no será fácil. Sus discípulos no lo entienden así, y por eso la reacción frente al rechazo. Y por eso este texto bíblico tiene como ese contenido, tiene como esos momentos. Un primer momento es el momento en el que son rechazados y no permiten que Jesús se quede en aquella aldea de aquella región de Samaria. En un segundo momento, la intención de venganza que tienen los discípulos. ¿Qué significa eso? Un campanazo o una campana de alerta para nosotros los creyentes, que aunque estemos caminando con Jesús, los deseos de venganza y de rencor pueden nacer en nuestro corazón. Y mire que los discípulos estaban caminando con el mismo Jesús, nos cuenta el evangelista, y querían destruir aquel pueblo, porque ellos no habían aceptado a Jesús. Qué importante que nosotros no nos dejemos ganar de estos fanatismos religiosos y nosotros comprendamos que si hay algo que Dios ama y hay algo que Dios respeta y si hay algo que Dios nos ha otorgado, es la libertad humana. Y nunca Jesús se ha impuesto y siempre Jesús se va a presentar como la mejor opción, pero va a respetar radicalmente la libertad de las personas. Entonces, qué importante también este detalle que nos ofrece el Evangelio. De las miles de experiencias que puedan existir en el encuentro con Dios o en el seguimiento a Dios o en el encuentro con Jesús, el seguimiento que nosotros tengamos no debería ser, no puede ser una razón para sembrar violencia, una razón para sembrar discordias y mucho menos se entiende un seguidor de Jesús que sea tan fundamentalista que utilice la misma fe como un argumento para lastimar, para vulnerar los derechos de las demás personas. Si hay algo que deja claro Jesús, es el profundo respeto, sagrado respeto por la libertad y las decisiones que las personas quieran tomar, de aceptarle, de ser indiferentes frente a él o rechazarle radicalmente. Pero Jesús nunca se impondrá a la fuerza ni violentamente. Una tercera enseñanza, la manera como Jesús va corrigiendo, la manera como Jesús va teniendo claro que el camino que Él ofrece es el camino de la no violencia. Nosotros tenemos grandes personalidades en la historia, en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos que se han proclamado los grandes defensores de la no violencia. Es decir, tenemos grandes testimonios. Jesús como uno de los grandes promotores, que antes de Gandhi, que antes de muchos más, Jesús ya nos mostraba un camino de la no violencia. Y qué importante que nosotros, que
damos este espacio para acoger al Señor y que procuramos seguir a Dios, pues no utilicemos la fe como un argumento para pensar que solamente nosotros tenemos la razón. Qué importante es que nosotros aprendamos a respetar nuestras diferencias y que no nos escudemos en la fe para lastimar a las personas que piensan diferente. Si hay algo que nos debería otorgar la fe y el seguimiento de una religión concreta, debería ser la comprensión de las diferencias y la manera tan equivocada como los discípulos hoy entienden las diferencias en el Evangelio, queriendo destruir a aquellos que piensan diferente, pues nosotros tengamos un pensamiento más crítico, más sano, más de acuerdo a la voluntad de Jesús. Qué importante esto que nosotros vemos en Jesús, su tolerancia, su paciencia, su comprensión. Virtudes y actitudes que se piden hoy más que nunca, no solamente de los creyentes, no solamente por ser cristianos, no solamente por tener fe, no solamente a los seguidores de una religión en particular, sino como un acto de humanidad. ¿Qué tan diferente sería nuestro día a día si fuésemos más tolerantes frente al rechazo, si fuésemos más tolerantes frente a la incomprensión, si fuéramos más pacientes, no solo con nuestros propios errores, sino con los errores de los demás? Y que recordáramos que en la medida que nos gusta a nosotros ser comprendidos, deberíamos ejercitarnos en la comprensión a los demás. Qué importante esto. Y saber que los discípulos, aún caminando con Jesús, no tenían claro qué es lo que Jesús realmente les estaba pidiendo. Que el seguimiento a Jesús para ellos todavía lo pensaban como un privilegio y como una posesión radical de la verdad, ante la cual tendrían que someterse incluso violentamente los demás. Y Jesús mismo nos enseña que ese no es el camino que ha elegido Dios, y que si hay algo que Dios respeta y ama de todas las culturas, son las diferentes manifestaciones religiosas y de fe. Qué importante que nosotros, en este tiempo tan lastimado por tantas violencias, por tantas incomprensiones, por tantas venganzas, que nacen en el seno de nuestra familia, en la manera como nos educamos desde niños y como educamos a nuestros pequeños, fuésemos capaces de ser más tolerantes, más pacientes, más comprensivos. Si hay algo que pudiéramos dejarle en herencia a nuestras nuevas generaciones, debería ser un comportamiento cada vez más humano. Aunque no tuviéramos ese fundamento religiosamente tan estricto, pero si pudiéramos cultivar más las virtudes humanas, se entendería mejor un mensaje religioso. Pero cuando nosotros queremos imponer un mensaje religioso, cualquiera que sea nuestra orientación religiosa, pero no tenemos esas virtudes humanas bien construidas y no las practicamos en el seno de nuestros hogares o de nuestras comunidades cristianas, pues créanme que realmente no estaríamos o no estaremos anunciando el mensaje que Dios tiene. Qué importante esto, que seguir a Jesús no significa ser intransigentes con los que piensan distinto, no significa ser intolerantes cuando los demás nos rechazan. Seguir a Jesús no significa pelearnos, ni ser fanáticos religiosos, donde utilizamos la fe para lastimar y para hacer daño. Seguir a Cristo no es destruir a la fuerza todo aquello que es diferente, no es negar la validez de los que piensan distinto. Seguir a Cristo es comprender la libertad del otro y comprender que si hay algo que Dios ama y respeta profunda, incondicionalmente, es la libertad. Y se refleja en la historia bíblica desde la misma narración del Génesis, donde Dios respeta profundamente la libertad del ser humano. Y respeta la libertad del ser humano en toda la historia de la salvación. Todo el Antiguo Testamento y la historia del pueblo de Israel es una historia donde Dios va respetando siempre las decisiones del pueblo. Cuando el pueblo quiere acercarse, cuando el pueblo quiere alejarse. Y luego el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús y el mensaje de Jesús y las comunidades cristianas que se van formando, es una historia de libertad humana que llega hasta nosotros hoy, que llega hasta nuestros días. Y hoy más que nunca, donde se da este gran fenómeno de la exaltación de la libertad humana, que está por encima incluso ahora en las legislaciones de muchos países, por encima del mismo don de la vida, donde se le permite a la libertad humana atentar legalmente contra la vida. Pues qué importante que nosotros seamos capaces de discernir cuál es el uso que estamos haciendo de nuestra libertad. Dejemos, hermanos, que el Señor nos invite en esta mañana
hacer el mejor ejercicio posible de nuestra libertad, y que nosotros recordemos que el camino que Dios ha elegido, el camino que Jesús ha elegido, no es el camino de la violencia, ni es el camino del fanatismo, ni es el camino de la venganza. El Señor ha elegido el camino del respeto profundo, del respeto sagrado por los derechos y la dignidad de los demás. Entonces, si hay algo que debería identificarnos a nosotros como creyentes, debería ser ese respeto profundo por la libertad de los demás. Y si hay algo que debería identificarnos como cristianos, son todas estas virtudes que hoy encontramos en Jesús. Pidámosle pues, hermanos, al Señor que siga derramando esas abundantes gracias y bendiciones en nosotros, y que nos permita, con mucha convicción, como iniciábamos la reflexión del día de hoy, apersonarnos, personificar esas decisiones que necesitamos tomar en nuestra vida, y que una de las principales y fundamentales sea incondicionalmente el respeto por la dignidad de cada ser humano, por las diferencias, por las incomprensiones, el respeto por las frustraciones y la manera como reaccionamos frente a ellas. Hermanos, queremos también compartirles algunos avisos de carácter parroquial que son muy importantes. Hoy martes estaremos celebrando la Eucaristía a las 4 de la tarde en la vereda Los Filos, casa del señor Humberto Correa. El jueves tendremos Eucaristía a las 4 de la tarde en la vereda del Tapao, casa del señor Francisco Javier Bolívar. El viernes tendremos Eucaristías a las 4 de la tarde en la vereda San Perucho, casa del señor Jairo Orozco, y a las 6 de la tarde, Eucaristía en la vereda del Cardal en La Placa. El sábado tendremos Eucaristías a las 2 de la tarde en la vereda del Líbano, casa del señor Bertulfo Ibarra, a las 4 de la tarde en la capilla de la vereda La Piedra, y también a las 6 de la tarde en el Alto del Rayo, casa de Edilma Ramírez. También tendremos la próxima semana, el miércoles 5 de octubre, la realización de nuestro bingo en favor de las obras parroquiales, a las cuales se les ha venido invirtiendo no solamente tiempo y esfuerzo, sino recursos económicos, y este bingo del 5 de octubre busca fortalecer ese fondo económico para la realización de las diferentes obras materiales. Todos cordialmente invitados. La tabla para participar será 7,000 pesos, y ya se está haciendo la preventa, y también pues en el lugar que será el atrio parroquial y el espacio del Parque de San Pedro vamos a estar realizando este bingo. Todos cordialmente invitados al atrio parroquial para la realización del bingo el próximo 5 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Habrá una muy buena premiación. Se van a realizar diferentes bingos y binguitos, todos cordialmente invitados a participar. También en el mes de octubre, tradicionalmente en nuestra parroquia San Pedro Claver se comienza la jornada de la recolecta o la ofrenda del café y de aguinaldos, que es la visita de fin de año a todas las veredas y a todos los sectores. Pues iniciaremos esta próxima semana. Dios mediante estaremos iniciando esta próxima semana, que será el lunes 3 de octubre, visitaremos la vereda Solita Terminal. El martes 4 de octubre, la vereda Solita Ratonera. El jueves 6 de octubre, el Alto del Rayo. Y el viernes 7 de octubre visitaremos la vereda La Comuna. Estas 4 veredas serán las primeras que visitaremos para nuestra visita de fin de año con la colecta de aguinaldos y de café. Lunes 3 de octubre, la Solita Terminal. Martes 4 de octubre, la Solita Ratonera. Jueves 6 de octubre, el Alto del Rayo. Y viernes 7 de octubre, la vereda La Comuna. Siempre profundamente agradecidos con la inmensa generosidad de todas nuestras comunidades, y será también una oportunidad para seguirnos encontrando. En el transcurso del año hemos tenido la bendición de visitar siempre todas nuestras veredas en múltiples ocasiones, entonces será una oportunidad muy bonita para seguirnos reencontrando y poder bendecir no solamente las tierras y los cultivos, sino cada una de las familias, y poder compartir y acrecentar nuestros lazos de fraternidad y la posibilidad de hacer sentir realmente cercana la presencia de la parroquia en cada uno de nuestros hogares. Como siempre, una gratitud enorme para nuestro equipo acá en Transmisoras Urandes, gratitud enorme con todos ustedes, nuestros queridos oyentes, que son la razón de ser de este programa, y que la bendición de Dios Todopoderoso sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor derrame gracia y bendición
Que el Señor nos acompañe y nos permita tomar las decisiones correctas en nuestra vida, nos permita solucionar pacíficamente nuestros conflictos y nos permita vivir nuestra religión de una manera pacífica y auténtica. Nos bendiga y nos guarde el Señor y lo haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial y bendecido día para todos. La parroquia San Pedro Claver de Andes presentó Palabra y Vida, un espacio para el crecimiento y la reflexión espiritual. Escúchenos todos los martes de 9:30 a 10 de la mañana por Transmisora Sur Andes de Todelar. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Palabra y Vida. Dirige el presbítero Carlos Fernando Galeano González, párroco de la San Pedro Claver de Andes.